tenéis un PDF mío, decía, que esquematiza toda una serie de ideas de un poco lo que hemos estado viendo en epistemología en este primer bloque, sobre racionalidad, creencia, suspender el juicio, y estas cosas que ahora veréis. Lo tenéis en el aula virtual y es este esquema de en qué consiste la epistemología formal, esquema básico de algunos puntos. Vale, ahora os lo enseño. Es una versión actualizada, pone 2019, pero bueno, no he cambiado la fecha, pero está. Ok. Entonces es un poco el énfasis en lo formal, que el interés que tiene esto es que en filosofía, recordad, ¿os acordáis que decíamos qué difícil es conseguir progresar y llegar a alguna conclusión de manera informal, ¿no? Y que uno siempre se lleva la contraria al otro y en cualquier área de la filosofía, ¿sí? Ujú. Entonces, el acercamiento formal intenta utilizar la lógica e incluso algunas cosas de la matemática, en particular la teoría de la probabilidad, para intentar llegar a alguna conclusión más firme, ¿vale? Ahora veréis un poco cómo. Y de hecho tiene bastantes aplicaciones y entonces es bastante increíble porque sí que se han conseguido utilizar toda una serie de herramientas formales. Como os digo, en particular será la teoría de la probabilidad de las matemáticas y en segundo lugar la lógica, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar que esto existe, pero meterse en esto de verdad es una cosa muy técnica y pesada, ¿vale? Entonces solo os voy a explicar que esto existe y ya está. Ujú. ¿Vale? Entonces, aquí un poco para que veáis que esto tiene bastante gracia. La probabilidad. ¿Qué dices? Ah, estás apuntando. Sí. Ah, perdón. Vale, Ay, está bien. perdón. Me Sí, yo emocioné. cualquier cosa que digáis me parece bien. Este esquema lo tenéis, ¿vale? Entonces aquí ya veréis, esto lo paso muy rápido. Mm, ¿En serio lo tenemos, profesor? No lo he visto en el aula virtual. bueno, está en la lectura, en la carpeta compartida de Dropbox. Sí, y Em, no. ¿No A mí no me está? sale. A mí no me sale. No sé si a José Tomás. Pero en el aula virtual sí que está, ¿eh? Pero bueno, igualmente Sí. ya lo revisaré, no os preocupéis. Por Sí, favor, quizás no sea ese uno de los tantos documentos que no me lo lee. Pues es que no lo reconocí, pues estoy anotando por si acaso. ya, no, pero, bueno, anota que está bien, pero es un PDF normal, ya lo verás. Bueno, ya lo revisaré igualmente. Por favor. Sí. Por ejemplo, el argumento de Pascal que vimos para la existencia de Dios, ¿vale? De hecho, ya os medio cité, que es un argumento que apela a algo que es, bueno, Pascal de manera informal, no hace falta formalismos, que dice, bueno, por una serie de decisiones que nos pueden convenir más o menos, parece más preferible creer en Dios, ¿vale? Ese más preferible, ahora, con esta teoría que os voy a dar ahora, se va a expresar en otro modo, igual de válido, es decir, en vez de preferible, lo que vamos a decir es que lo que decía Pascal era lo más racional a nivel práctico, ¿vale? Esto ahora lo explicaré. Pero bueno, veréis que estas cosas se tratan en detalle. Por ejemplo, el problema de la inducción que veremos o otro problema que veremos, si hay progreso. Nosotros hemos hablado de progreso en filosofía, que era problemático, ¿no? Pero un gran tema de la epistemología es si hay progreso en el conocimiento científico, ¿vale? Es el debate del realismo científico versus antirrealismo científico. ¿Vale? Muy importante porque, claro, muchos filósofos quieren
es intentar tener algo de conocimiento fiable. El candidato más plausible sería el científico. Pero bueno, hay argumentos muy a favor de que sí y argumentos que no. Vale. Entonces, si os acordáis, nosotros hemos visto ya a veces que yo os ponía el tema. Decidme cuánto os suena esto. Un momento, quiero que veáis la pizarra. Mirando a la pizarra, no sale para nada. ¿Cuánto os suena decir que la creencia, una fe, de que lloverá es igual a 100%? Lloverá mañana. ¿Os suena? O en vez de una C de creencia, una P de probabilidad. Probabilidad de que lloverá mañana. ¿Os suena esto? Es un modo de escribir, pero... Sí. Perdón, ¿qué dice el paréntesis? ¿Lloverá? Sí, está un poco escrito con poca gracia. Es que se me ve pixelada la pizarra, por eso. Ah, ya. Que lloverá mañana. Lloverá mañana. Ojalá. No creo. Eso sí. A ver, yo esta terminología la he usado alguna vez, de manera os la he ido introduciendo, por eso quizá os suena, para que veáis que no tiene ningún misterio. Es una forma, en el fondo, resumida de decir la probabilidad, para no escribir todo aquí, la probabilidad de que el lenguaje natural. Claro, esta forma esquemática no la he elegido al azar, es la forma formal de escribir, hablar de probabilidades. ¿Vale? Y a veces se usa una P de probabilidad o a veces una C de creencia. ¿Vale? Ahora voy a explicar cuándo se usa cada una. ¿Vale? Vale, entonces volviendo al esquema. Veréis, el punto 2.2, ¿vale? Esto luego leedlo con calma, yo voy a ir así como más rápido para explicar las cosas más controvertidas o complicadas. El proyecto de la epistemología formal es en principio, por un lado, descriptivo, lo cual significa que quieres intentar determinar algo que en el fondo ya hemos estado diciendo en el curso. ¿Qué debería creer tal persona en tal situación? ¿Vale? Si habéis leído lo que había que leer para hoy, bueno, se está grabando, pero podéis criticarlo, da igual, aunque lo haya escrito yo. Ya habla de este tipo de cosas. El artículo que teníais que leer mío para hoy, que era una especie de pequeño descripción, no para estudiantes, por eso quizá os ha costado, sobre todo al final, sino para académicos, sobre qué debería uno creer. Este es el proyecto de la epistemología formal y yo me centro en situaciones de, no ya de incertidumbre, que tienes incertidumbre sobre la cuestión sobre la que quieres opinar, sino que tienes ignorancia total. ¿Vale? Bueno, este silencio entiendo que significa que sí que lo habéis leído y que lo habéis entendido completamente. Vale, pero bueno, sabéis que de qué artículo hablo y que está en el aula virtual en PDF, ¿no? Y en el Dropbox. ¿Sí? ¿No? Tari, habla. No sé. Estoy escuchando. ¿Escuchando el qué? Porque claro, ha muteado esto. Está.
Bueno, pero vale, que ya que sabéis que allí hay un artículo que, más que nada, que cuando le haga una prueba a todos vosotros, esto entrará. O sea, que por eso es bueno que si no queda algo claro, aprovechéis para preguntarme hoy o el próximo día. ¿Vale? Yo prefiero repasar esto y después hacer las preguntas. Vale, Yo vale. igual. O sea, que explique esto, dices, ¿eh? No, repasar el texto y después llegar con las Ah, preguntas de la próxima clase. O algo así. claro, claro, sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, entonces, justo lo que acabo de decir es lo que comenta aquí, que... claro, perdón, es que aquí el hecho de que sea descriptivo es cómo los humanos suelen razonar. Y esto interesa a filósofos, pero interesa más a psicólogos, economistas, que quieren ver cómo va a razonar tal sociedad cuando en ciertas condiciones económicas se comporte tal individuo, qué hará con su riqueza, invertirá, yo qué sé. ¿Vale? Pero luego hay un proyecto prescriptivo que tiene que más que ver con cuestiones más ideales de qué es lo correcto hacer o, más concretamente, qué es lo correcto creer, que es el proyecto también de la epistemología formal, de cómo se deberían asignar las creencias. ¿Vale? Entonces aquí ya lo habéis visto esto. ¿Os acordáis medianamente del vídeo de William James contra Clifford sobre ética de las creencias? El caso ese del barco. Sí, Con el caso del barco. Vale, ¿creéis que cómo esto se os ocurre a alguno de los dos si esto encaja con lo que acabo de decir? ¿Vale? Mientras lo pensáis, os voy recordando que el ejemplo era Clifford que decía, bueno, no me acuerdo. ¿Os acordáis de cómo era exactamente? de que había un barco que estaba mal, en el mal estado, pero la persona, pero quien era su dueño decía no, está lo suficientemente bien para que sea abordado un ferry, y al final por no tomar en consideración que quizás sí estaba malo y debía arreglarlo, ahogó a todas las personas. Entonces, la moraleja, creo que la moraleja era de no te quedes con las dudas y mejor averigua si es que está bien o mal. Porque si te quedas solo en tus creencias, puede que que sean una falla y terminarás perjudicando a otros. Y la contrarrespuesta es que si yo creo o no, no es tu problema, no te va a afectar, y no solo a mí. Ese era el hilo, creo, me acuerdo. Sí, exacto, Ah, bien. El punto clave es un poco uno de los valores clave de la epistemología formal, de hecho de toda la filosofía, que es lo que defiende Clifford, que es decir, tú no sabes si el barco está estropeado, no es que sepas que está estropeado y zarpas igual por interés, eso sería un caso, bueno, un caso muy sencillo de que está mal éticamente, ¿no? Era un caso en el que tú dudas si, o sea, no tienes conocimiento de que esté en perfectas condiciones el barco, ¿vale? Entonces aquí dices, bueno, yo no sé que está estropeado. Yo zarpo por si acaso. Esto de hecho ocurre muchas veces. Claro, lo que intenta decir Clifford es defender lo que sería precaución, la precaución a nivel, en este caso, epistémico, en el sentido de decir, para cierto tipo de creencias es importante, sobre todo si llevan a actos, ¿vale? Bueno, lo he escrito en grande en la pizarra para que, ¿vale? Es un concepto clave. La precaución a nivel epistémico. Sonará a muchos filósofos, Aristóteles, por ejemplo, que la defienden. ujú. De Clifford, ahí va la idea de la creencia justificada, o sea que tienes que justificar, argumentar el por qué tú crees en esto y no quedarte solamente en lo ciego, ¿cierto? Eso es lo que hay que entender, ¿no, profesor? sí, y un poco que Clifford defiende que ante la duda
en situaciones que no van a matar a nadie. Bueno, no sé qué dice Clifford. Pero lo que dice Clifford es, a ver, es una cosa muy razonable, ¿no? El ejemplo no pretende ser un gran descubrimiento de Clifford, pretende decir, a ver, en un caso de un barco, que te juegas la vida de personas, tú no tienes un deber ético de tener un conocimiento para decir, vamos a llegar, el barco no se va a, vamos a llegar al destino. ¿Vale? Entonces, espera, la gracia es pasar del ejemplo del barco al ejemplo del pensamiento teórico, filosófico y científico. ¿Vale? Ahora os explico. Porque la gente que sigue a Clifford dice, no es ético directamente. Bueno, quizá no lo ponen tan fuerte como que no sea ético, pero dicen, es incorrecto tener creencias, ¿vale? Ante la duda, tipo, por ejemplo, Pascal, creer en Dios o no creer, o creer que no existe. En el caso de Pascal es creer en Dios si no tienes razones para apoyar, que justifiquen tal creencia. ¿Vale? Entonces aquí llegaba William James, que le llevaba la contraria en ese sentido. ¿Vale? Es una postura más, no sé, antirracional o... Pero claro, él diría que no es irracional. ¿Vale? Entonces, lo de precaución, esto viene, volvamos al esquema. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo del debería. ¿Cómo debería uno asignar las creencias? Estáis viendo el PDF, ¿verdad? A ver. Bueno, Sí. estáis viendo el PDF. ¿Vale? ¿Cómo debería uno asignar las creencias? Por eso se modela la situación que ¿qué debería creer un agente racional ideal? ¿Vale? Es decir, nosotros como humanos somos de todo menos ideales, pero ideal significa que es alguien que no comete nuestros fallos, nuestras tentaciones. Es decir, bueno, me apetece creer en esto. No. ¿Vale? Bien. Entonces, algo que a ver cuánto suena esto. Presupuesto teórico, ¿vale? Yo he puesto solo es tan importante que decidí poner solo este. Atribuida a David Hume, pero en realidad también a Descartes. Es muy anterior. Y bueno, seguramente antes de Descartes. O sea, es algo como muy básico, pero que, no sé, quizá digáis, ay, qué obvio. Pero la verdad, no sé si os parece tan obvio que os parece aburrido, pero es que muchísima gente en la realidad no actúa así, ¿vale? Es asignar vuestro grado de creencia en proporción a la evidencia que tengáis, ¿vale? No sé si se entiende, o sea, ¿cuán convencido estoy yo de que... Bueno, no sé, ¿Cuán convencido me encuentro del impacto del COVID respecto a las noticias y a las evidencias que muestra el ámbito científico? Sí, claro, pues yo No se me veo... ocurrió no se me ocurre otro ejemplo, lo siento. No, está bien, está bien. No, perfecto. Un ejemplo así es como, vale, yo, no sé, tengo familiares médicos. Me llega pues, como buena evidencia directa. Y ahora en los medios de comunicación, la evidencia de la que me fío medio sí, medio no, pero no creo que me estén engañando del COVID, por lo cual me fío. Entonces, evidencia también medio buena. Vale, pues en proporción a esto, me creo que no sé qué. Me han dicho que de aquí a una semana el COVID seguirá por aquí. Bueno, pues mi creencia
en proporciones muy elevada. ¿Vale? Luego, imaginaos un caso contrario. Mi evidencia es muy, muy baja. Creo que mañana llegarán alienígenas, estaban escondidos en Marte. No tengo nada de evidencia. Entonces, mi creencia, lo racional, aquí está la frase esta, que he marcado con el dibujito y todo, es, lo racional es que la creencia esa sea muy, muy, muy baja, tendiendo a cero. No hay certezas de nada, hemos visto ya en el curso, lo seguiremos viendo. Entonces, bueno, pues nada es cero ni nada es 100%, convencido 100%. ¿Vale? Recordad en la pizarrita, ahí sale el 100%, ¿no? Bueno, nada es 100%, pero, o sea, 99% de según qué cosas, y algunas pues 0,0001, pero casi 0. ¿Ok? Bien. Esto conecta con lo que os acabo de decir, de que hay tipos de racionalidad. Entonces, principalmente en epistemología formal, bueno, en la historia de la filosofía hay un tipo de racionalidad muy interesante, que es justamente la antifilosófica, que es la llamada racionalidad instrumental. ¿Alguien os la ha mencionado en algún curso? ¿La racionalidad instrumental? Sí, ¿no os suena la palabra? No. Bueno, No, mira, aquí eso sería lo más parecido a la... Hay dos tipos, aquí a la que veremos... Ah, mira, ya lo he puesto así. Racionalidad práctica o instrumental. Es lo que os he dicho antes, que Pascal un poco, de hecho William James diría, acaban defendiendo para defender sus creencias algo peculiares, porque son... Claro, William James le lleva un poquito, eso está un poco en tensión con esta idea de David Hume, de todo el empirismo, de Descartes y por tanto del racionalismo también. Y bueno, las teorías en general de la racionalidad en todas las disciplinas, ¿no? Entonces la racionalidad práctica se diferencia de la epistémica porque la epistémica es la típica racionalidad teórica que lo que busca es la verdad. ¿Vale? Aquí está explicado en detalle. Es decir, la investigación científica de un físico quiere saber cómo es la naturaleza de un agujero negro. ¿Vale? Si no tiene evidencia a favor de que sea de una forma o de otra, ¿qué va a hacer el de la racionalidad epistémica, por cierto? Bueno, pues lo que hemos visto en el curso, suspender el juicio. ¿Sí? El agnóstico. Pero, ¿qué pasa? También hay lo que se conoce como racionalidad práctica o instrumental, que se refiere al hecho de que, bueno, una cosa es la empresa de investigar cómo es el mundo, típica de filósofos y típica de científicos. Pero ¿qué pasa? Que en la realidad hay muchos ejemplos en que, bueno, por motivos prácticos, tú tienes que escoger algo. Dices, bueno, no tenía suficiente evidencia, pero tengo que escoger. ¿Vale? Entonces, quizá con eso, hay, en este tipo de circunstancias, como los ejemplos que ahora pondré, alguien podría tomar un tipo de creencia que según la racionalidad epistémica no está justificado, pero es como decir, bueno, por motivos prácticos me conviene. ¿Vale? Eso es lo que recordad del argumento de Pascal que os he citado antes y que vimos en los vídeos. ¿El de las fichas? ¿El de la? El de las fichas, de apostar quizás por la existencia de Dios y mejor poner las fichas y aunque sea mentira no vas a perder nada, en cambio si lo pones en el que no existía Dios, pero si existía vas a perderlo todo. Es por algo más utilitarista, sí. Sí, me encanta esa exacto. teoría. Exacto, como utilitarista o pragmático, práctico. ¿Vale? Pascal está un poco diciendo, bueno, en nuestra investigación teórica ideal de racionalidad epistémica
pues nada, estamos ahí mal, en el sentido de que no sabemos. Pero la gracia de Pascal es intentar meterte en el mundo práctico, en el mundo como mundano, físico, real y decir, mira, tú eres un ser humano, estás ahí viviendo en tu vida y esta información que parecería irrelevante, Pascal te dice, bueno, vas a tener que vivir tu vida, ahí viene la parte práctica. Y vas a tener que vivir tu vida sí o sí, además, o sea, esto es una verdad. Entonces, esta consideración de tipo práctico es cuando empieza a hablarte de, bueno, quizá te conviene apostar por esta opción que por esta otra opción. Y es una apuesta por una creencia. Apostar por creer en Dios. ¿Vale? Bueno, este es un buen ejemplo. Entonces, aquí tengo otros dos ejemplos. Una partida de cartas. Es el típico ejemplo en el que a uno le correspondería. No se guía por... que es verdad. A veces te guías por hacer un farol, por ganar la partida. ¿Sí? Está explicado más en detalle. Entonces aquí, en el ejemplo 2, lo podéis leer vosotros, está muy claro explicado, hablo de la apuesta de Pascal, lo que acabo de decir. ¿Vale? Y, bueno, pues con esto acabo porque es la hora. Nos queda decir la parte un poco que podría como asustar, de que esto está formalizado, todo esto, que como veis es muy real y muy filosófico y tal, en el cálculo de probabilidades. Que nos asuste, el apellido ruso, el matemático ruso, el gran Kolmogorov, que él hizo sus teorías de la probabilidad sin pensar en aplicaciones. Pero estos axiomas que veremos el próximo día, muy sencillos, estos que estoy pasando por aquí, sirven para determinar las creencias que uno debería tener en el proyecto que os acabo de decir. ¿Vale? Y para acabar, una cosa muy importante, el último punto será entender las probabilidades, porque en la clase de hoy y de la anterior hablamos de el azar, el indeterminismo. Eso sería una probabilidad objetiva, ¿vale? Que diferenciaremos de una subjetiva. Pero esto será el próximo día. ¿Vale? Leos mi artículo. Que, como os digo, no es el más claro posible para alumnos, pero yo creo que sí. Bueno, ya me diréis, ¿vale? Y aquí acabamos. O sea que nada, decidme si tenéis alguna duda. Entonces lo que veremos el lunes va a ser, ¿qué puntos? Disculpe, ¿lo puede repetir? Bueno, lo que queda del texto, la parte de los axiomas de Kolmogorov y la parte de la interpretación de la probabilidad. Y si me da tiempo, os explicaré una paradoja espectacular, que es la llamada paradoja de Bertrand, que bueno, es una cosa que es muy, muy sorprendente, pero ocurre y al parecer no tiene solución. O sea, es una paradoja real. No es algo que es... A veces se usa la paradoja de manera coloquial, pero es un misterio que se puede resolver, pero esta parece que no se puede resolver. Interesante. Sí. O sea, que mucha gente se obsesiona y dice, no puede ser verdad que esto ocurra. A mí me pasó, pero ya después de años sufriendo, me rendí. Pues nada, decidme si tenéis alguna duda ahora y si no, me contactáis cuando sea y nos vemos el lunes. Yo por ahora no, solamente repasar el texto. ¿Tari? Mi texto. No, tampoco. Sí, también quiero repasar los textos. Vale, perfecto. Voy a bombardearlos con dudas, como se debe. Sí, bien, bien. Vale, perfecto, pues ya os escribo para... Venga, hasta luego. Ya, Hasta luego. perfecto. Nos vemos el lunes. Hasta Chao, chao.